¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, pastor. Ya, perfecto. Bueno, gracias, querido Marcelo, por por la invitación y la presentación. Agradezco también al Señor esta posibilidad, ¿no es cierto?, siempre tan linda de poder compartir la palabra que para quienes nos alegramos en el Evangelio. Si hay una cosa realmente reconfortante y rentable, por decirlo de cualquier manera, es meternos con la palabra de Dios. Es una cosa que en mi experiencia ya de hombre viejo, yo no puedo cansarme de decir y confirmar lo que dice Marcelo, ¿no? Esto de que la palabra, la Biblia, es una cosa verdaderamente inagotable, tú estás, avanzas y avanzas y lo único que ves es cada vez un nuevo horizonte tan bello, tan desafiante como cuando recién empezaste hace tanto tiempo atrás. Y también eso habla de la brevedad de nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a este estudio. Y lo que me encargó o me solicitó Marcelo tiene que ver con hablar de Jesús como de uno de sus tantos títulos, si podríamos decirlo así, de una manera muy coloquial. Bueno, en teología también se usa el término, Hijo de Dios. O sea, ¿qué podemos decir de Jesús como Hijo de Dios? Y evidentemente, y eso lo vamos a estar cateteando a lo largo de todo el discurso de esta noche y si Dios quiere la próxima, Hijo de Dios no como somos cualquiera de nosotros, porque alguien podría decir, bueno, pero todos somos hijos de Dios, evidentemente, pero cuando la Biblia habla de Jesús como Hijo de Dios, quiere decir algo más eh, que cualquier mortal hijo de Dios, ¿no? Y eso es en parte lo que vamos a ver en esta noche. Bien, vamos entonces a empezar. Dicen los entendidos, que no hay que tomar tanto en cuenta el Evangelio de Juan. Esta la gente que hace crítica bíblica, crítica más bien alta crítica, que tienden un poco a desarmar un poquito la Biblia, porque dicen que el Evangelio de Juan, como fue escrito a fines del primer siglo, o sea, unos, qué sé yo, 60 años después de que pasó Jesús, entonces ya es un evangelio que está muy influenciado por el pensamiento griego. Pero nosotros vamos a usar dos evangelios. Esta noche el evangelio de Marcos y algunas otras cositas previas. Y la próxima clase, ya lo explicó Marcelo, próximo martes a la misma hora, vamos a hablar de algunas afirmaciones teológicas previas y terminar con un comentario en el evangelio de Juan. No vamos a trabajar los cuatro evangelios porque sería mucho caminar por todas partes, pero tratando el evangelio de Marcos hoy, el evangelio de Marcos, ¿por qué vamos a empezar por él? Repito, disculpen, porque el evangelio de Juan, según los que están o como que no están de acuerdo con la deidad de Jesús, o como Jesús el Hijo de Dios, dicen, no, es que ese evangelio, lo que ya explicaba, ¿no? Se escribió a fines del primer siglo y por lo tanto hay mucha influencia helenizante, muy filosófico, muy medio, ¿cómo podríamos decir esto? Metafísico, esa es la palabra, como que se escapa de lo que fue el Jesús histórico, el Jesús de carne y hueso, el Jesús que caminó por la Palestina y anduvo con la gente. Pero hoy día, con esa intención, vamos a centrarnos en un momentito más en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué el Evangelio de Marcos? Porque tocando el Evangelio de Marcos, tocamos todos los otros evangelios sinópticos, vale decir Mateo y Lucas. Y lo otro, doble razón entonces, porque el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos, el más elemental, el original. Entonces, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy simpático empezar con el Evangelio de Marcos. Y vamos entonces, sin más, a ir con esta, eh, este libro de la Biblia. Si ustedes leen Marcos 1.1, vamos a ir leyendo, por ahí le voy a pedir que algunos me ayuden, dice lo siguiente:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Noten el más elemental o primero de los Evangelios, su primer versículo, casi como un título del Evangelio, define el Evangelio como, o la buena nueva, si lo queremos traducir, dice principio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Marcos con eso de Hijo de Dios? Eso es lo que vamos a explicar un poco en esta noche centrados en este Evangelio. ¿Está diciendo que Jesús es un hijo de Dios como cualquiera de nosotros o está diciendo algo más que eso? Tal vez de paso definir o traducir eso de Jesucristo. Es interesante que muchas veces la gente lleva mucho tiempo en el Evangelio y no sabe qué significa Jesucristo. Para ellos es simplemente un nombre y como para nosotros los nombres no tienen significado prácticamente, ponemos nombres porque son bonitos, por una cosa estética, o ponemos nombres a la gente por una tradición familiar, pero en la cultura judía el nombre ya es un tema que dice algo o mucho de la persona. Por eso es que en la Biblia muchas veces Dios mismo y hasta Jesucristo cambia el nombre a la gente, porque los nombres son descriptivos, no son ornamentales o de tradición familiar como entre nosotros. El nombre Jesucristo traducido, Cristo es ungido, elegido, especialmente elegido, y Jesús es Yahvé o Jehová salva o está salvando. Miren qué interesante. Si nosotros tradujéramos el nombre Jesucristo, aquí en el primer versículo de Marcos está diciendo algo tremendo. Está diciendo, este es el comienzo de la buena noticia de aquel elegido a través de quien Yahvé está salvando. Qué tremendo, ¿no? ¿Notan cómo cambia? Porque ahí estamos traduciendo el nombre Jesucristo. Nosotros lo usamos siempre y para nosotros no significa nada porque las dos son palabras griegas y han sido transliteradas al español. ¿Qué significa transliterado? Que el sonido se traspasó del griego al español. Entonces nos quedamos con un puro ruido, con pura fonética y nada más. Pero Jesucristo significa, este es el elegido a través de quien Yahvé o Jehová está salvando. Eso es tremendo. Por eso es que en el libro de los Hechos leemos que los primeros cristianos eran perseguidos por causa del nombre. Y cuando nosotros leemos eso, ¿qué cosa es eso? Que lo perseguían por causa del nombre. Bueno, porque traducido Jesucristo, ahora disculpen mi eduardismo o mi yayismo, recién cuando traducimos el nombre empezamos a cachar la onda. Oye, el elegido a través de quien Yahvé salva. Cambió la historia. Entonces, noten la tremenda declaración inicial de Marcos. La buena nueva del elegido a través de quien, ¿cómo se llama? Yahvé salva, el Hijo de Dios. Ya, ahí hay algo de más peso, ¿no? Ese, por mencionar solo el primer versículo. En el 1.7, ¿quién lee el versículo 1.7? A ver, vayan acompañándome rápidamente, sin hacerse el rogar, porque así avanzamos. ¿Qué dice el 1.7? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Interesante. El que hablaba recién en el versículo 1 es el evangelista, ¿ya? Y diciendo estas cosas tremendas que ya escuchamos. Ahora el que habla es el bautista. Y él dice en su prédica, viene detrás de mí uno que es más grande que yo. En otro evangelio va a decir uno que es antes que mí, de quien no soy digno de desatar ni sus chalas. O sea, esa declaración del bautista es una declaración del carácter real de Jesús. El que viene detrás de mí es uno de quien yo ni siquiera soy digno de hacerles el más humilde de los servicios. ¿Cuál era? Desatar o atar sus sandalias. Entonces una declaración de Jesús como el rey. Entonces ya notan cómo va agarrando vuelo o tamaño la bola de nieve, por decirlo de una manera metafórica. Entonces, este es el Hijo de Dios Rey. El versículo 11, ¿quién lo lee?
Ya habló el evangelista, habló el bautista, ahora ¿quién va a hablar? Muy Yo. conocido, el 1:11, por favor. Vino una Cualquiera, voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿qué les parece? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? A ver, abran su Dios, micrófono. Dios. Dios Exactamente. su Padre. Dios Padre, me gustó la relación porque si estamos hablando de Jesús como el Hijo, el que está hablando es Dios Padre. Y noten lo que él dice. Tú eres mi hijo amado, mi único, y lo que añade, el hijo de mi alegría, el hijo de mi satisfacción, es la idea. ¿De qué humano, de qué mortal se puede decir eso? Nosotros somos los hijos de la tristeza de Dios, los que somos causa de su tristeza. Gran parte del dolor de la cruz tiene que ver, del dolor de Dios en Cristo en la cruz, tiene que ver con nuestra condición de hijos desobedientes, de hijos burladores, de hijos superfluos, de hijos que se escapan siempre. ¿Notan? Para que Dios Padre, en su escrutinio exclusivo, se refiera a Jesucristo como su Hijo amado, singularísimo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo mi complacencia, mi alegría, mi satisfacción. Nosotros, los hijos de la tristeza de Dios, fuimos alcanzados por el único hijo de su alegría. Qué tremendo, ¿no? Entonces, noten en qué nivel estamos. 1:22. Seguimos con esto de quién es Jesús como hijo de Dios. No nos hemos ido del tema, ¿no? Estamos entrando en el tema que se solicita. ¿Qué dice el 1:22? Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como no como los escribas. ¿Qué les parece? Ahí como quien dice que Jesús se admiraban los judíos y que eran muy críticos, ¿no? Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y ojo, luego vamos a ver qué tipo de autoridad, al tiro. Y luego va a quedar más claro. La autoridad de Jesús no es una autoridad intelectual. La tenía, evidentemente. Era un estudioso de la Escritura. Ya que de chico, ahí, ¿cómo se llama? Dialogaba con los doctores de la ley en el templo, ¿se acuerdan? Ese pasaje. Entonces, pero el énfasis acá no es que la autoridad de Jesús es una mera autoridad intelectual, aun cuando la tenía. Porque aquí la palabra que se usa en el griego es exusía. Y exusía es autoridad divina. ¿Notan? No es simple autoridad mortal, humana, de la cabeza para abajo. Es exusía, es autoridad que se ¿cómo se llama? Asocia a Dios mismo. 1:23, ¿qué dice el 1:23? Aquí viene una cosa impresionante. Perdón, antes de despedirnos de este versículo, el que comenta esto es el evangelista otra vez. Ya tenemos la opinión del evangelista, la del bautista, la del padre y de vuelta la opinión del evangelista acerca de Jesús como el Hijo especialísimo de Dios. ¿Qué dice el 23? Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Sí? ¿El 23 solo? Perdón. Ya, sí, el 23 solo. Después vamos a leer el 24. ¿Por qué el 23? Porque la autoridad de Jesús, que es exusía, es decir, autoridad divina, queda inmediatamente demostrada en este versículo porque, fíjense, ante la presencia y la autoridad de Jesús, ¿notan eso? En la misma pieza, un demonio delata su propia presencia, alcanzado, sin duda, por la incomodante presencia y autoridad, por la exusía de Jesús. ¿Me explico? No es un mero discursante humano, si existe la palabra. Jesús es tal su poder, su autoridad única, no la tiene cualquier mortal, que inmediatamente remueve
la atmósfera espiritual y un demonio, sin que nadie diga nada, solito se acusa, delata su presencia. ¿Notan eso? Estamos poniéndole con ¿cómo se llama? Con mucho grupo. Ahí está. Ahí está. Me disculpan si yo grito un poco, porque a mí me apasiona tanto esto que por eso grito, no porque esté medio rayado, a lo mejor al final. Ya. Ahora veamos el 24. Veamos el 24, ¿qué dice? Bueno, rayado por Jesús, bueno. Dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Qué tremenda cosa, ¿no? El demonio evangelizando. ¿Cachó? Ni los judíos reconocían eso. Miren, y miren lo que dice. ¿Has venido para destruirnos? Noten cuánto saben, ¿no? Cuán instruido es el infierno. Tienen, parece que, una escuela dominical muy eficiente. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿De qué mortal atención si es que Marcos empezara su evangelio diciendo de Jesús, Hijo de Dios, como refiriéndose a cualquiera de nosotros? ¿De qué mortal un demonio va a decir eso? Miren lo que voy a decir, rayan la herejía. Si hay personajes que dicen la verdad a veces, esto igual como los borrachos, son los demonios. Qué tremendo, ¿no? Esas son las cosas tan ricas de la Biblia, por eso es que nunca cansa, porque tú descubres cosas insólitas. Bueno, pero vamos adelante. Ahora, ¿quiénes han hablado? A ver, repasemos, ¿quién se atreve? ¿Quiénes son los que han hablado de Jesús cosas tremendas ya? Que no puede ser él un hijo de Dios común y corriente, es un hijo de Dios singularísimo. ¿Quiénes son los que han dicho ya cosas? A ver, ¿quién se lo sabe? Primero el evangelista, después ¿quién? Marcos, Juan Bautista, Dios, los judíos y el diablo. No, los judíos no han dicho nada. El evangelista. No, El evangelista otra vez. en el versículo 22, los El judíos se evangelista. acercaban de su doctrina. Y al El último. evangelista. No, El El diablo. evangelista otra vez. Y al El último. Diablo. El demonio. Un demonio parece que es. El demonio, sí. No creo que el diablo. Es un demonio. Demonio, un Correcto. demonio. Y noten, hasta los demonios están reconociendo a Jesús como alguien muy especial. Ni los demonios hacen los tontos. Los únicos que están siempre desalineados son los judíos. ¿Notan? Esto puede ser una cosa muy tremenda para nosotros como iglesia, ¿no? Porque si toda la palabra es inspirada por Dios y útil para corregir e instruir a la mujer y al hombre de Dios a fin de que seamos sabios, entonces este versículo también es para mí y para ti, lo que significa que nosotros muchas veces somos los judíos o los fariseos del siglo XXI, que aunque aceptamos que Dios existe, pero vivimos como si no existiera. Que fue una de las cosas con las que más peleó Jesús, la hipocresía religiosa. Entonces, qué tremendo. Pero ahora vamos a ir, todavía no voy a mencionar el pasaje para que no se vayan allá a leerlo y nos perdamos. Vamos a entrar en un pasaje de Marcos, que es el que vamos a tratar esta noche. Jesús, con todo lo ya dicho, primero, el evangelista al principio le llama hijo de Dios. Segundo, el bautista habla de él como un rey que Isaías anuncia como 7 siglos antes, porque lo que el bautista está citando es una profecía de Isaías, e Isaías llama a este que aparecerá en la historia el Señor, título que solo se le daba a Yahvé en la cultura de Isaías. Tercero, el Padre, estamos recapitulando, tercero, el Padre, la voz del cielo en el bautismo de Jesús, habla de Jesús como el Hijo
de su plena satisfacción, su único. 4, el evangelista vuelve a hablar y dice de él que tiene autoridad divina. Y 5, nos reencontramos otra vez en Con el el demonio. punto en que quedamos, el demonio correcto que dice: tú eres el santo de Dios, tú has venido a destruirnos. Entonces, ahora vamos a ir a, ¿cómo se llama? Marcos 2, 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. ¿Ok? Vamos a leer este pasaje. Marcos 2, 1 al 12. Vamos a leerlo todos los versículos y después vamos a entrar en algunos de los versículos. Quiero repetir, mucha gente que lee de una crítica muy dura la Biblia, dicen que eso de la deidad de Jesús, de la cual el evangelista Juan es el campeón, el cuarto evangelio, ya lo dijimos al principio, por lo tanto no hay que pescar mucho a Juan cuando habla de Jesús como el Hijo de Dios o de su deidad, porque Juan, ya lo dijimos, escribe a fines de siglo y ya está muy helenizado. Vuelvo entonces para que no se nos pierda esa idea. Discúlpenme ustedes. Tomamos el Evangelio de Marcos, que es el más, podríamos decir, por decirlo de una manera, el más rudimentario de todos, rudimentario en el sentido de el primero, el más antiguo quizás, en el cual se basaron los otros sinópticos, Mateo y Lucas, qué sé yo. Pero veamos todo lo que en este pequeño momento ya ha dicho Juan, y eso que hemos ido a vuelo de pájaro, ¿no? Ahora veamos y vamos a leer cómo sigue hablando Marcos de Jesús. Leo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, en la ciudad junto al mar de Galilea, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, o sea que había vuelto al pueblo, de algún viaje de predicación itinerante por ahí. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muy conocido, ¿no? Muy predicado, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, a Jesús, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, una cosa entre paréntesis, de paso, nada que ver con el tema. Notan que si hay algo que gatilla esta acción o palabra de Jesús tremenda, es la fe de terceros. Aquí no es la fe de el que está complicado. Muchas veces decimos, a lo mejor le falta fe, hermano, por eso no se ha sanado. Pero qué interesante acá la fe de terceros, porque eso tiene que ver plenamente con el tipo de iglesia que hacemos. Es la fe de la iglesia, este es un paréntesis, lo que muchas veces gatilla o no gatilla el accionar de Jesús. No sé si me explico. Entonces, muy interesante. Paréntesis. Ok. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa cosa hace temblar, que un hombre sobre la superficie de este pequeño planeta haga esa declaración. Tus pecados son perdonados. Es un tema de Dios, no de ningún mortal. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí está. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate,
toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, ojo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y go home. ¿Sí? Ándate a tu casa. Miren ustedes. Entonces, él se levantó enseguida, el paralítico, que era un hombre sin ningún horizonte, era un muerto en vida, y tomando su lecho, se levantó enseguida, perdón, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y eso entiéndase, siglo XXI, tal cual, nunca. Singularísima acción de un ser único y singular. Jesús, Hijo de Dios, entonces, de una manera que no puede serlo ninguna ni ningún otro mortal. Mortales todos. ¿Está bien? De un pasaje, uno de los pasajes reveladores y colosales del Evangelio, de los Evangelios. Para mi gusto es este. Tremendo. Bueno, sobre este pasaje vamos a reflexionar. No sé si voy a hacer un alto para tomar esta reflexión final por hoy, para que vaya así de a poquito y seguiremos el próximo martes con una reflexión en Juan y así dejar algún espacio, me gusta más entre medio para la reflexión. Entonces quiero hacer la pregunta si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún alcance, alguna reflexión personal sobre lo ya dicho. A mí me encanta ese momento de compartir, así que dejamos este ratito para no estar con esa cosa monótona de que solo habla uno. Me encantaría abrir la puerta y si yo puedo contestar profundidades o alguna, encantado lo hago si puedo. ¿Algún alcance, alguna pregunta? Todos Pastor, hermanos. Sí, a mí adelante. a mí me llama la atención cuando se dirige y tanto en otros episodios con Lázaro y ahora aquí al paralítico que le dice, a ti te digo. Se me figura de que lo personifica porque con el poder de Dios podrían todos los paralíticos haber estado sanos. Claro. Siempre es un misterio el obrar de Dios. Y el obrar de Dios, aunque Él trata a su pueblo comunitariamente, no es menos cierto que Él también tiene un trato personalizado con la gente. Eso es lo maravilloso de su gobierno, que es comunitario, pero a la vez de una manera única, porque solo Él puede hacerlo, totalmente personalizado. Solo Él puede hacerlo. Entonces, evidentemente, eso también habla, evidentemente, de su naturaleza divina. Solo no hay ningún gobernante, por más campaña espectacular que haga, no hay ni un solo humano que pueda cumplir de manera cabal con el gobierno comunitario y a la vez absoluta, profunda y extensivamente comunitario. No sé si me explico. Perdón, personalizado. Personalizado. Y eso es lo maravilloso de nuestra fe, ¿no? No hay cosa más burda, bueno, es un chiste, uno siempre lo ve como un chiste, que Dios está tan ocupado que ¿qué se va a preocupar de mí? Yo paso como totalmente bypaseado o muteado por Dios porque tiene tanto que hacer, tiene tanto que pensar manteniendo todo el cielo y todo el universo, que ¿qué me va a cachar? Obviamente que esa es una cosa absurda porque Dios es Dios. Estamos tratando con un ser otro, como decía un teólogo, el totalmente otro. Bueno, Te quiero hacer gracias. una pregunta, pastor. ¿Te puedo hacer Sí, una pregunta? Carmen, adelante. Sí. Gracias, Rochi. ¿Marcos es Juan Marcos? ¿Este Marcos es Juan Marcos? Esa es una hipótesis. Ya, Se bueno. piensa que el joven que huyó desnudo por ahí en el tema de como la resurrección, no sé, Ajá. que
dicen que es Juan Marcos, que posiblemente, es hipotético eso, no hay forma de probarlo, sería el autor del Evangelio. Ahora, es el primer evangelio sinóptico, cronológicamente hablando, ¿cierto? Cronológicamente se piensa que es el primero. Pero él no conoció a Jesús. También entraríamos en el terreno de la especulación, porque si él estaba por ahí cerca de la resurrección, o no me acuerdo bien el evento, o la crucifixión, ya no me recuerdo bien precisamente dónde está el pasaje, es que tiene que haber sido alguien muy cercano a Jesús. Ya. Tenemos que entender que los evangelios, No, ¿cómo se llama? mi duda es un poco, entiendo lo que usted explicó del Evangelio de Juan, que probablemente como él lo escribió mucho después y sea, digamos, un evangelio mucho más de evaluar la deidad de Dios en términos de que había un compromiso o una influencia helénica, eso lo puedo entender. Pero Marcos, lo digo porque hemos estado leyendo los evangelios últimamente, y Marcos es muy sucinto. Es muy concreto, es muy cortito, todo lo dice en una sola frase y corta. Entonces, por ejemplo, Lucas, que es el evangelio más largo, que tiene capítulos que los otros evangelios no tienen, para decir las mismas cosas que dice Marcos, él se va por las ramas, él tiene más, digamos, más cultura, más tecnicismo, más todo lo que usted quiera. Pero a mí me sorprende de Marcos el peso que tiene hablando tan sucintamente, porque él es muy concreto. Y es muy concreto en resumir lo que de oídas escuchaba, porque es muy distinto ser concreto cuando uno ve, y uno puede decir, sí, esto fue así, pero a mí eso me sorprende. O sea, qué tan sucinto es este evangelio y cómo él cuenta las cosas como tan breves y tan potentes, ¿no? Ese es como mi comentario. Gracias, Carmen. Mira, pero sin embargo hay que tener cuidado, porque aún siendo tan sucinto, Marcos de repente desarrolla de manera mucho más larga las cosas que los otros evangelistas. Da algunos detalles muy interesantes. Hay pasajes donde él se explaya más que otros evangelistas tratando el mismo tema, ¿no? Entonces hay como una mezcla. ¿Te das cuenta? Lo otro es que siempre hay que cuidar cuando uno dice que ellos de oídas. ¿Por qué? Porque hay que entender que el fenómeno aquí que fue como determinante fue la revelación, ¿no? No es que el único elemento fue la tradición oral o como haya sido, que les llegó por terceras o cuartas personas, sino que el elemento siempre presente que no se puede descuidar es el fenómeno sobrenatural de la revelación, ¿ok? Los apóstoles recibieron revelación. Entonces, por eso es que Jesús, una de las últimas profecías que le hace en el Evangelio de Juan, se ve eso poco antes de la Santa Cena, cuando Jesús da toda una clase magistral sobre la venida pronta del Espíritu Santo. Él les dice, entre otras cosas, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Evangelio no descansó en la frágil memoria humana y apostólica, sino que el disco duro de los apóstoles fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesús les habló, y aparte de eso, les enseñará toda la verdad. O sea, todo lo que yo no alcancé a decir, Él lo llevará a su máxima, a su clímax. No sé si me explico, Carmen. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Se dan cuenta que así cambia un poco la metodología y es muy rico? Así que cualquiera que quiera hacer un alcance, una pregunta, una cooperación con lecturas individuales o cosas que el Señor ha mostrado en estos, evidentemente en los pasajes que estamos viendo, o como bien lo hizo Carmen relacionando con otros pasajes, puede hacerlo, por favor, con toda libertad. Yo, pastor, Roxana habla, me llamó la atención que había leído este capítulo y la verdad es que nunca me había dado cuenta al ver la fe de ellos, como decía usted, la fe de terceros, porque a él después le dice, hijo mío, tus pecados son perdonados. Podría haberle dicho, no sé, estás sanado, toma tu camilla y vete, pero eso realmente que como que me llamó la atención lo que explicó. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, esa es una nota que pone el evangelista, ¿no? Que está narrando
al ver la fe de ellos. Eso es muy interesante. Es muy interesante porque esa es una consecuencia, claro, ahí todavía están los apóstoles, todavía no ha descendido el Espíritu Santo. Después Jesús muere, resucita, ¿cómo se llama? Anda con los apóstoles un tiempo, se va, llega el Espíritu Santo y nace la iglesia. Entonces, ahora que aún estamos en la era de la iglesia, eso de la fe de terceros, que hoy no son 4 paisanos que llevan la camilla, sino la iglesia, ojo, que es la esposa del Cordero, ¿me siguen? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todas estas son metáforas para hablar de la intimidad que tenemos con el Señor. ¿Cómo el Señor no se va a mover por la fe de esos terceros, que somos nosotros? ¿Me explico? O sea, eso que ocurrió con la fe de los 4 camilleros cobra una tremenda amplitud por el hecho de que ahora no somos 4 simples paisanos de la calle que llevan una camilla, sino que somos la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Qué cosa más íntima. Entonces, ¿cómo Él no va a actuar? Y a veces, ojo, dejar de actuar porque funciona o no funciona la fe de terceros. Qué lindo va a ser un día en el cielo cuando el Señor nos diga, porque yo vi la fe tuya, Carmen, porque yo vi la fe tuya. ¿Cómo me decías tu nombre? Porque acá dice iPhone. Roxana. Roxana, qué hermoso. Cuando él diga, porque yo vi la fe tuya, Alfredo, Marcelo, quien sea, Gabriel, Viviana, Priscila, porque yo vi la fe tuya, actué en ese momento con esa paisana o con ese paisano. Qué tremendo. Como triste va a ser, yo no vi la fe de ustedes y no pude actuar. Mire lo que estamos diciendo, ¿no? Aunque el Señor no está supeditado nunca a nosotros. Porque como le dijo a la gente, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Porque el Señor, a fin de cuentas, y es un misterio, parece una contradicción, es de las tantas paradojas del Evangelio, aunque Él se mueve con nosotros, pero Él, por otro lado, no está subordinado a nosotros. Bendito sea Él. Una consulta en el versículo 23, habla sobre los demonios, ¿no? Sobre la presión que tiene con algunas personas ahí. Y también hace referencia en otros libros. Y mi consulta es la siguiente. ¿Qué comparación se haría con, se nombra, dice, la lucha no es contra principados ni potestades, sino contra con la propia gente, ¿no? O sea, con tus propios, contra el hombre mismo, que es esto, que es agarrado por los demonios. O sea, ¿qué similitud podríamos hacer ahí? O sea, ¿cómo lo podríamos comparar? Cintia, gracias. Me parece que, tú estás citando un pasaje ahí de Efesios, ¿no? Efesios 5 parece, cuando dice que nuestra lucha, si no escuché mal, me parece que la cosa es al revés, Cintia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra sino principios, contra huestes ¿no? espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿te acuerdas? Sí, contra, Exacto. Eso es. Bueno, yo creo que son como parte del mismo, de la misma realidad, que el Señor, ¿cómo se llama? Confronta las huestes espirituales de maldad, y por eso, en gran manera, la iglesia es posible, porque Él está entre medio. Por eso es que un día Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿no? La iglesia tiene poder porque su poder está afincado o arraigado en Jesús, no porque nosotros tengamos poder. ¿Está bien? Gracias, yo estaba al revés, sí. Ok, Cintia. Gracias. Muchas gracias. Pastor, buenas noches. Volviendo al pasaje que usted leyó y tomando las palabras de Roxana, que claro, uno lee muchas veces este versículo, este texto,
Y claro, inclusive en la escuela dominical uno hace la clase, cómo bajan al paralítico y todo, pero de verdad me encantó esta parte que usted dijo, la fe de ellos, pero y ahí también le dice Jesús, que tus pecados son perdonados. Y será, o podríamos pensar, que también la fe, o sea, la fe de ellos significa a los 4 amigos, también, porque ellos iban para que lo sanara su amigo. Nunca pensaron que Jesús podía sanar más que su cuerpo físico, sino también su alma, sus pecados. Y podríamos pensar que también los amigos fueron perdonados de sus pecados. No sé, porque eso entraríamos en el terreno totalmente especulativo. Ya, perfecto. Sí, Sí, porque no lo dice, pero como habla la fe de ellos, y ellos iban con que lo sane, que el amigo camine, porque esa era la idea de hacer el hoy y todo. Claro, pero lo que está revelando el Evangelio es la fe de ellos. Eso De no ellos. significa que, aparte que estamos hablando de los Evangelios, donde todavía no podemos hablar de la conversión, tal como la entendemos hoy día, ¿no? Claro, Porque solamente, claro, los pecados perdonados, pero por Correcto. gracia, yo digo por gracia. Claro, no sabría contestarlo. Yo no, siempre me remito al texto, ¿no? Pero Ok. pero de todas maneras, gracias por eso. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención. Justo acá alguien abrió la puerta y me hizo alguna pregunta muy importante. Entonces hay una partecita que se me escapó, me disculpas. Pero No, sí alcancé a escuchar. ¿Cuál fue? Al ver la fe de ellos, tú, ¿cuál? Discúlpame. sí, no, Ven acá. sí, era eso, o sea, era la fe de ellos, obvio, pero ellos iban con la idea de que sanaran Ah, a su amigo. ya, ok. ¿Sí? Ahora me acordé lo que escuché. Ya. Sí, ¿saben lo interesante acá? Y que lo vamos a ver luego, eso lo vamos a aclarar, que ellos evidentemente iban por la sanidad del cuerpo, Sí, pues. ¿ok? Y luego cuando desarrollemos el pasaje un poquito, un cachito, en esta noche, no tan exhaustivamente siquiera, vamos a ver por qué podemos asegurar que ellos máxime iban por la sanidad física. Ya. Ok, muy Ok. bien. ¿Se dan cuenta cómo se Gracias. enriquece? Gracias, Gracias, pastor. gracias, María Esther. Pastor, Te llamas igual que mi mamá. ¿Pero con H igual? No, ahí no me acuerdo, pero se llamaba María Esther. Ah, ok. Lindo nombre. Sí, muy lindo. Ok, gracias. pastor, entonces yo tengo que entender que por la fe de esos 4 camilleros, no necesariamente el paralítico tenía fe. O sea, yo puedo con mi fe orar por otro que no tenga fe y sí se va a hacer sanación. Muy posiblemente, por lo menos lo que acá dice el Evangelio tiene que ver con eso. Porque muchas veces la gente, como este paralítico, no sé, poniéndonos en el caso del paralítico, no sabemos qué trauma tenía ese hombre que llevaba quizás cuántos años de esa manera, tal vez toda su vida. Es posible que haya sido una cuestión parecida a esta que tenía Stephen Hawking, ¿se acuerdan? Del físico británico, este tremendo físico cosmólogo y todo ese tema, muy posiblemente un tipo de esas enfermedades tremendas que tienen que ver a nivel neurológico, donde toda la cosa motora... entonces era un hombre que a lo mejor no estaba ni en condiciones de ejercer fe. Estaría tan requete contra deprimido, quién sabe, no tenemos idea, ¿no? Ese alcance no lo hace el texto, pero podemos nosotros deducir y ahí jugar un poco dentro de ciertos márgenes con, como decíamos en un momento, qué horizonte de vida tendría ese hombre. Y cuando no hay horizonte, no hay esperanza. Cuando hay siquiera 1 metro por delante tuyo, tú tienes esperanza. Pero cuando no hay nada, porque no te puedes mover y estás ahí totalmente anclado en el tiempo y en el espacio, por decirlo de alguna manera, no sé si él podía ejercer fe. Estoy especulando, ¿no? Y que Entonces, también lo ¿cuánto podría... más potente? Sí, perdón. Es que si lo ponemos, por ejemplo, cuando la mujer se acercó, la mujer del flujo de sangre, y ella solo tomó el manto,
y el Señor ni siquiera la vio y por su fe la sanó. Ah, Ahí tenemos evidentemente. ahí tenemos un ejemplo que ahí fue una fe de ella, era la fe que, o sea, ella realmente, el Señor reconoció su fe. En este caso habla de los otros. Exacto, buena diferencia, porque en el caso de la mujer del flujo de sangre, esa es la fe del afectado. Claro. Y Claro. el Señor, Pero sin acá, mirarla y solo no, claro, tocando su manto, ella fue sanada por la fe. ahí Entonces vemos el aquí poder de la podemos ver fe. la diferencia. Y ahí Sí, vemos la diferencia en este caso. Pienso yo, no sé. Sí. sí, está bien, correcto. Mientras que acá lo insólito o lo poco común es la fe de los terceros. Y valga el memo de que esos terceros somos nosotros hoy día. Así que nuestra fe solo en el cielo, si es que reavivamos nuestra fe que puede estar media machacá con la pandemia y todo lo que estamos viviendo, que el Señor les guarde y les cuide, mi gran deseo, que me guarde y me cuide a mí también. Entonces, Pastor, una este fe es un... tan machacada, al tiro, con una fe tan machacada, nuestra fe puede estar retrocediendo, ¿no? Porque, ojo, aquí quiero, al tiro, No, no, está bien, Carmen, no hay problema. mira, esta cosa es como tan actual, que es todo lo que estamos sufriendo, esta pandemia, puede estar el demonio usándolo para que nos volvamos hacia nosotros. A él le encanta cuando terminamos en el egoísmo o el egocentrismo o egolatría, que es lo peor de todo, la oración del ego, narcisismo. Pero la palabra, dice Pablo que la fe nos viene por la palabra. Lo que hacemos en este momento es importante porque cuando el pastor predica, o Marcelo o quien sea, la palabra, si hay algo que entrega la palabra, es fe. Entonces, la fe tiene que ser renovada fuertemente en estos días para que podamos salir de nosotros mismos, que a veces por el temor o qué sé yo, la ansiedad, la angustia, podemos volvernos hacia nosotros y olvidarnos de la misión, de ir hacia el otro. ¿Me explico? Sí. Sí, ahora Carmen, parece que tú querías decir algo. No, era un comentario bien mundano a propósito de que usted mencionó a Stephen Hawking. Él se murió de una esclerosis lateral amiotrófica. Yo soy Claro. doctora, por eso Bueno. Pero Sí. lo más curioso, más allá de que fue muy lamentable porque llegó a las etapas más críticas y más severas de una esclerosis, Sí. es que él decía que Dios era innecesario, Claro. que no se precisaba a Dios para encender la luz del mundo ni gatillar el Big Bang. Qué Exactamente. tremendo, qué Sí, tremendo. tremendo, Eso, interesante. es una anécdota científica. Sí, claro. Bueno, esa es la famosa, la peligrosa amiga Élano, la que tú mencionaste, la enfermedad. Bueno, no sé si alguien quiere, muy interesantes las intervenciones, me encanta. Pastor, siempre nosotros hacemos un break de 5 minutos. Podríamos hacer Ah, aquí un bueno, break de 5 minutos y pero 5 retomamos. minutos es muy cicatero, para que los hermanos alcancen a tomarse un Así tecito. nos tiene, pastor, así nos tiene. Así, es así, Oh, ese hombre. 5, dice, no, van al baño y regresan. no me quiero meter en rancho ajeno, Marcelito es bueno. Ok. Ya, pues, yo sugiero 15 minutos, nos tomamos un tecito a lo mejor y volvemos a la parte final, ¿te parece? Bueno, ya. O 10, como tú quieras. Tú determina. 10 Sugerencia. porque Ya, algunas 10. personas para 10, terminar. 10. muy 10 bien. Ok. para 10, aprovecharlo, pues, eso, pastor, para para aprovecharlo aprovechar, usted. que está muy entretenido, está muy Está muy entretenido. interesante. Ojalá que 10, sea 10. algo más que algo más que Pastor, Ya, No, de mucho conocimiento, eso, mucho ahí no. conocimiento. Paulina, Entonces nos vemos en 10. Paulina sí, quiere pero decir algo. le iba a pedir Ya, algo, pastor, Paulina. antes, para no perder el hilo, antes de irnos al break, al cafecito. Dime. Cuando escucho todo el paralítico, de la fe de ellos, ¿cierto? Que fue sanado, lo traigo ahora, a los tiempos de ahora, nosotros,
Y siento que el orar por otros es por fe, Ujú. ¿sí? Sí, claro. Independientemente que por la persona que estemos orando, crea o no crea en Dios, o se lo merezca o no se lo merezca, eso es otro tema, digamos, problema de cada persona. Pero por orar, por fe, podemos interceder. Entonces, ahí está por ello, Sí, ahí está ¿no? la fe de tercero, ¿no? Ahí está la fe de tercero. Correcto, Pauli, eso es. Es bonito Muy eso. bien, muy lindo. Vamos al café entonces. 21:10. Gracias. Volvemos, pastor. Ya, 21:10. Ya, Ya. 21:10. Bueno, vamos a entrar entonces en el pasaje este de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, este pasaje que ya leímos, que es tremendo. Para mí, uno de los pasajes, bueno, uno cuando dice eso en realidad, toda la Biblia es así, pero es como una manera de hablar bien de un fragmento de la Escritura que es muy lindo. A mí me ha hecho disfrutar mucho de él. Muy bien, entonces ya dijimos toda la parte introductoria para meternos en el capítulo 2, que fueron todas esas afirmaciones previas que ya vimos acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? El evangelista, el bautista, ¿se acuerdan? El Padre, etcétera, etcétera. No vamos a repetir eso. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en Marcos 2, 1 al 12, de manera muy sucinta, pero para subrayar lo que amerita, ¿no? ¿Alguien puede leer para retomar? Pastor apagó su Pastor micrófono. apagó su micrófono. No escuchamos la última parte. Esto le pasa a los viejos. Ahora sí. Ya, ok. No, lo que estaba diciendo es que vamos entonces, dicho todo lo previo en el Evangelio, como cosa introductoria, pero también desarrollando evidentemente el tema, como Marcos desde el principio comienza afirmando cosas tocante a Jesús, lo ponen en un podio más allá de los mortales, ¿no? Entonces, vamos ahora a entrar, dicho todo lo anterior, y al pasaje ahí, Marcos 2, 1 al 12, y necesito que alguien, una o alguien otro, lea ese versículo 2:5, por favor, de Marcos. ¿Ya? Yo lo Rápidamente. leo del Al 2 al ver- 5. Del 2 Dale al nomás. 5. Dale, sí. No. 2, El 5. 2:5. Solo el 5. 2:5. 2, 5, ok. Sí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está. Esa declaración es, no sé cómo calificarla, ¿no? Evidentemente poniéndonos en la mentalidad de los judíos de la época, ¿ok? Y aún de los judíos actuales. Que un simple mortal diga eso tiene solo un nombre, blasfemia. Entonces, al enfrentar al paralítico, Jesús hace esta declaración simplemente sorprendente, yo diría, y no creo exagerar, espeluznante. O sea, que literalmente se paran los pelos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo llama hijo. Bueno, se acostumbraba que los maestros, los rabinos llamaban hijos a sus discípulos, ¿no? Pero que le diga el resto, tus pecados te son perdonados, eso realmente es una chifladura. O sea, el que lo dice es un chiflado, o si está diciendo la verdad, como vamos a ver que es el caso, es alguien muy especial. Inmediatamente viene la reacción, ojo, la reacción reflexiva en la mente de los escribas judíos. ¿Se dan cuenta qué ocurre en los versículos que siguen? ¿Alguien puede leer el versículo 6 y 7?
¿Qué pasa ante esta declaración de Jesús? Se levanta un verdadero tsunami en la mente de la gente. ¿Quién lee? 2, 6 y 7. ¿Alguien? 6 y 7. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí está el tema. ¿Qué está diciendo este hombre? Este es un blasfemo. Blasfemias dice. Entonces, inmediatamente viene esta reacción en la mente de los escribas judíos. Oye, cuando hablamos de escribas, estamos hablando como si habláramos hoy día de un jurista, de un abogado, alguien que conoce la ley al revés y al derecho, y que son buenos y no solamente conocen la ley, sino que su profesión tiene que ver con ser intérpretes de esa ley. Es decir, estamos ante un grupo que estaban ahí, no sé, en alguna parte del montón de paisanos que están hablando desde su profesión, la cual realizaban con excelencia. Entonces, y eso para ellos, lo que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, es una abierta blasfemia. Evidentemente, porque solo Dios perdona pecados. Y eso es verdad. Los escribas judíos tienen toda la razón del mundo, pero no tienen idea ante quién están. Ahí está el tema. Y esa es la parte, ellos tenían parte de la revelación que solo Dios Padre, solo Yahvé perdona pecados, pero lo que a ellos les faltaba era conocer la otra parte de la revelación, que era conocer al Hijo de Dios, que los judíos hasta el día de hoy no lo reconocen y por tanto no lo conocen. Aquí, conocer, uso la palabra ¿cómo se llama? En términos de la cultura judía. En términos de la cultura griega, si pudiéramos explicarlo de una manera, nosotros a veces tenemos más la idea de la cultura griega, del paradigma griego de conocimiento, que es el conocimiento del mate, el conocimiento intelectual. Pero conocimiento en la cultura judía tiene que ver... A ver, un ejemplo que yo he usado alguna vez. Si tuviéramos que hablar del conocimiento del agua, para los griegos, evidentemente este conocimiento no existía 23 siglos atrás, o 20 siglos atrás, para los griegos conocer el agua hubiese sido conocer la fórmula química del agua, H2O. Eso es conocer el agua a nivel molecular, ¿no es cierto? Pero para los judíos, conocer el agua no era eso. En la cultura judía, el tema de conocer tiene que ver con comunión íntima. Yo conozco el agua solo cuando levanto un vaso, lo tomo en mi boca y entra en mi cuerpo. Eso es conocer el agua. Conocimiento en la mente griega es intelectual. Conocimiento en la mente judía es comunión, intimar con algo. Y el agua entra en mi tubo digestivo, por ahí entrará al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo llega hasta la célula más remota. Eso es conocer el agua, tener comunión íntima con el agua. Por eso para los judíos, conocer una mujer no era que yo he hablado con ella tanto, que sé su nombre, que soy compañero de curso. Para los judíos, conocer una mujer tenía que ver con tener intimidad con ella. Y al revés, para una mujer conocer a un hombre, etcétera, etcétera. Entonces hago esa aclaración porque, por lo que estábamos diciendo recién, ¿no? No conocían esta otra parte de la revelación, no sabían ante quién estaban. Y como no reconocen a Jesús, tampoco evidentemente pueden conocerlo en el sentido hebreo hasta hoy. No pueden tener comunión con Jesús por un tema de que lo rechazan de partida, porque no tienen el resto de la revelación. Tienen solamente el Antiguo Testamento, que para ello es toda la Biblia, que es la Tanakh, que es el nombre que dan a su Biblia. No viene al caso explicar eso. Entonces, ahí estamos. Jesús hace esta tremenda revelación, tus pecados te son perdonados, y los judíos
se arma una verdadera cortocircuito en su mente. Y este está blasfemando. Entonces, siguiendo con el pasaje, Jesús realiza un primer milagro menor. ¿Y cuál es el primer milagro menor? Que advierte lo que ocurre al interior de las mentes de los escribas, porque ellos no han dicho nada. Ellos están cavilando en su mente. Entonces, Jesús realiza un primer milagro. Ahí ya tienen que haber quedado, en buen chileno, medios turulatos, ¿no? Porque él sabe lo que está pasando en sus mentes. Y si, ¿por qué ustedes están pensando eso? Él no está hablando de tincadas. No es que vio miradas. No, el evangelista dice que pudo entrar en sus mentes porque es el Hijo de Dios y sabe lo que están pensando, sabe fehacientemente lo que están pensando. No está con tincadas. ¿Me explico? Entonces ya Jesús comienza a moverse delante de ellos con su singularidad, con su manera única de ser. Entonces, él advierte eso y ya tenemos que ir pensando nosotros, disculpen que lo repita así a cada rato, aquí no estamos ante un hijo de Dios como nosotros, ¿no? Estamos ante alguien muy especial. Acuérdense que ese es el tema que nos encargó Marcelito, y Jesús como hijo de Dios. Y podríamos decir que Jesús, en un sentido primero, está de acuerdo con ellos. Si Jesús está jugando un poco irónicamente con ellos, Jesús sabe que ellos están en lo cierto, porque Jesús sabe que ellos no conocen el resto de la revelación. Jesús sabe que ellos no saben ante quién están en ese momento. Entonces ahí viene el versículo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, estoy en el versículo 6, me parece, el versículo 10, perdón, el versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, ojo que no dice curiosamente Hijo de Dios, sino que pone el énfasis en su humanidad. ¿Y saben por qué yo creo que pone el que es tan lindo, tan tierno, tan grande, tan educador siempre, tan pedagogo? Él, ya que va a ser una afirmación de su deidad, de paso recuerda que es el Hijo del Hombre, o sea, le da un no me olvides a su gloriosa encarnación, que es la piedra angular del Evangelio. El hecho que el Dios eterno se haya hecho carne, haya entrado en la historia humana, en tu historia y en la mía, para encontrarse con nosotros, redentoramente nos ha salido al camino. Qué lindo es el Señor. Cuando uno conoce la Escritura, se da cuenta que gran parte de la crisis de fe es porque la gente no cacha nada de la Escritura. Porque si entendieran la Escritura, más aún, si por la fe de terceros el Espíritu Santo hablara a la gente a través de la Biblia, por eso, queridas y queridos míos, el mundo, muchos se convertirían. Es la ignorancia la matriz de la fe, la ignorancia de la Escritura, porque cuando el Espíritu Santo usa su palabra, nadie vuelve a ser el mismo, aunque bien la acepte o la rechace, pero nadie vuelve a ser el mismo. Por más que, dicho en chileno, nos hagamos el tonto o la tonta en algún día postrero. Porque el Señor reclamará a todos los que oyeron por lo que escucharon. ¿Sí? Dice que la palabra dará cuenta de lo que cómo el hombre administró esta palabra para bien o para mal, para aceptarla o rechazarla. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Para que sepáis, ojo, volvemos al pasaje, versículo 10, para que sepáis, Jesús desafiando a los judíos que están pensando que es un blasfemo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, nota la encarnación, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
ya vuelvo a repetir, aunque ya está bien claro, ¿quién es ese hijo de hombre en la tierra que puedes decir, o sin decir agua va, decir que perdona pecados, que es una acción exclusivamente divina? Sin duda se trata del exclusivo, disculpen la palabra, Hijo de Dios, del primer versículo del Evangelio. ¿Se acuerdan? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora estamos cachando, si me disculpan mi yayismo, ¿qué está diciendo Marcos en el primer versículo de su Evangelio? No es cualquier hijo de vecino, es el hijo exclusivo de Dios. Disculpen la metáfora, Jesús es el único hijo genético de Dios. Jesús es el único hijo que lleva el mismo ADN de Dios. Hablo metafóricamente. Todos nosotros somos hijos adoptivos. ¿Se acuerdan de Pablo? Y Jesús, queridas y queridos míos, entra en acción. Como si dijera, estamos tratando el pasaje, siguiendo el pasaje, como si Jesús dijera, ¿se acuerdan que él dice, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu lecho y anda. Lo que Jesús está estableciendo ahí, atención, es una relación íntima entre el milagro invisible de perdonar pecados y el milagro visible de sanar el cuerpo. ¿Me siguen? Jesús está estableciendo una relación cuando dice, ¿qué es más difícil decirle a este hombre? ¿Te perdono los pecados o toma tu lecho y anda porque has sanado? Lo que Jesús está estableciendo ahí es la relación entre el milagro invisible del perdón de los pecados y entre el milagro invisible del perdón de los pecados y el milagro visible de la sanidad física. Entonces, es como que él dijera, para que vean que puedo realizar el milagro invisible del perdón de los pecados, realizaré el milagro visible de la sanidad de la parálisis. Lean el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué les parece? Ahí está el tema, ¿no? Entonces Jesús, a través del milagro tangible, muestra que es capaz de realizar el milagro intangible. Este es entonces un hijo de Dios único, como dice Juan en su evangelio. Juan en su evangelio, que va a ser el evangelio que vamos a analizar un poquito en esto de Jesús como hijo de Dios, si el Señor lo permite el próximo martes, Juan le llama el unigénito hijo, es decir, el único en su estirpe. Como decíamos hace un momento, metafóricamente, el único hijo genético, el único hijo sanguíneo, metáfora, de Dios. ¿Saben cómo dice en el griego la frase que se traduce hijo unigénito o unigénito hijo en Juan? En el griego dice mono genes theos, es decir, unigénito Dios. Que no sé por qué hay algunas versiones que lo traducen así, pero a veces para mantener las tradiciones de traducción se mantienen palabras en vez de decirlo de manera más decidora. Bueno, ahí está lo que tenía para hoy. Pero me gustaría que, para terminar mi
mi participación. Después quiero abrir un lugar para, igual que al principio, para comentarios y preguntas. Creo que ahí está, no creo que se haya quedado nada en el tintero. Ahí estamos. Me gustaría sí invitarles a leer nuevamente, por favor, el pasaje. Marcos 2, 1 al 12. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leerlo pausadamente. Me gustaría que alguien le diera lectura, pero con esta reciente meditación que hemos hecho, porque me da la impresión que la lectura va a ser un poco diferente, espero eso yo. Entonces, leámoslo. ¿Quién quiere leer el pasaje pausadamente desde completo? Yo. Ahora. Ok, adelante. Jesús sana a un paralítico. Encontró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Les quiero desafiar a algo muy sencillo. ¿Por qué no abrimos los micrófonos todos y repetimos esto? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué les parece? 1, abran sus micrófonos. 2, 3. Nunca hemos visto tal cosa. Ese es Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta, queridos y queridas mías, que en esta, solo para esa gente que alega que Juan, que vamos a verlo el próximo martes si el Señor nos tiene con vida, porque ahora más que nunca hay que decir eso, si es que el Señor nos tiene con vida, que ellos dicen que no, que el Evangelio de Juan está ya muy elaborado, el pensamiento cristiano que escribió a fines del siglo I, como 70 años después de Jesús, le puso de su cosecha, y como el hombre está influenciado por el pensamiento heleno, por el pensamiento griego, metafísico, más del otro mundo que de nada, convirtió al humilde Jesús de la historia, al humilde Jesús de los sinópticos, el Jesús de la calle, lo convirtió en un ser etéreo, medio volado, de la estratosfera, más del otro mundo que de este. ¿Me explico? Por eso, por esa razón y con esa intención es que empezamos con Marcos, porque Marcos, como ustedes saben, ya se ha dicho harto en esta reunión, es el primero de los evangelios, es el más
elemental en el sentido de primero, ¿no es cierto?, que no, pues ahí está el Jesús de la calle, pero resulta que poniendo atención y abriendo un poco más los ojitos, nos damos cuenta que desde el principio Cosita, se visita, hacen te unas vaya a parar y afirmaciones. después te vaya a venir a contar de nuevo, tipo, Sí, si pues. no me gusta cocina, muñeca, nomás. ¿Alguien está hablando atrás con un perro, un gato o algo? Please, Una please. pregunta, pastor, una pregunta. Ya, al Una tiro. pre- Quiero solamente, al tiro, Alfredo, Sí, solamente ya. quiero cerrar diciendo que nos damos cuenta, a mí me gusta, me encanta subrayar esto, si no, no lo haría si no fuese necesario, que el Evangelio de Marcos, que es el primero de todos, el que tiene menos elaboración, según estos intérpretes que aparecen por ahí, y que son gente muy buena, ¿no? Pero yo estoy en desacuerdo con algunas cosas. Sin embargo, en Marcos, desde el principio, vemos qué cosa, la singularidad de Jesús. Es un hijo de Dios, claro, pero nunca como cualquiera de nosotros. ¿Está bien? Sino Bien. es el hijo de Dios que puede, ojo, perdonar pecados incluso, que es una acción netamente divina, Divina. prerrogativa única de Dios. Adelante, Alfredo. Es una pena que termine así este versículo, porque hubiera sido interesante ver la reacción de los escribas, aunque acá dice muy claro, todos se asombraron. Claro. Por tanto, los escribas también se asombraron de esta situación y glorificaron a Dios, dice también. Así que todos, y no dice que los escribas no, ¿verdad? Exactamente. Por eso Exactamente. podrían haber extendido, digamos, que los escribas ahí se dieron cuenta de quién era Jesús. Sí. ¿Eh? Bueno, esa es un poco la idea que perseguimos hoy día, ¿no? Exactamente. Gracias, Alfredo. Gracias. Ese glorioso final, entonces, no es tan triste, porque tal como tú adviertes en el curso de tu intervención, eh, los escribas estaban ahí entre medio. Claro. Claro. Y yo creo que en su tierno corazón Jesús, de alguna manera lleno de amor por ellos, evidentemente vino a la cruz por todos los hombres, Jesús de alguna manera se dirigió a ellos en primer término, ¿no? En su corazón, tal vez. Estoy especulando. Claro. Claro. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Ahora vamos a dejar abierto el espacio ya en la parte final. Si alguien más quiere advertir algo, algo que le impactó en esta noche. Tomando un poco lo que decía Alfredo recién, que todos glorificaron a Dios, diciendo nunca hemos visto tales cosas o tal cosa. Es decir, glorificaron a Dios, estamos hablando de Dios Padre, y estaban viendo a un ser humano que les estaba hablando, ¿verdad? Porque no vieron esto o que había hecho un milagro. Pero lo paradójico y lo curioso es que todos glorificaron a Dios en el sentido de que qué fantástico Dios, y si este era el Hijo del Hombre, escrito con mayúscula, era el Hijo de Dios. Pero resulta que a poco andar no lo reconocieron como tal. Ah, y claro. es muy impactante, porque Sí. en este capítulo todos glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto estas cosas. Como dice en Corintios, me parece, cosas que oído no vio, ni oído yo, es decir, son las que el Señor nos tiene prometidos, ¿cierto? Es un poco como lo mismo, pero en las cartas epistolares, que si tú crees en el Señor, eso es, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Eso. Sí. Me parece, no sé. Sí, claro. Ahora lo que yo acotaría, Carmen, es que si bien es cierto que dice que todos glorificaron a Dios, y claro, muchos no entendieron o se quedaron atrás con Jesús, pero también advertir que algunos sí, seguían, ¿sí? Claro. Algunos fueron alcanzados, tocados por la gloria de Dios derramada en Jesucristo, y algunos, y por eso es que
el grupo de gente que le seguía, aunque pequeño, pero iba creciendo, ¿no? Es posible que alguno de estos escribas se convirtió en seguidor de Jesús. Claro. O sea, que ya creyó en ese momento que era el Hijo de Dios. Claro, claro. El que se convirtió en ese momento ya creyó que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Claro. Aunque en términos estrictos no podemos hablar de conversión, porque la conversión va a ocurrir cuando venga el Espíritu Santo. Pero es una manera equivalente. El que se convertía en seguidor de Jesús, no solo por mero interés personal para que lo sane o le arregle la chacra, sino que se convertían porque encontraban en él al Mesías y empezaban a seguirlo. Eso es un equivalente a la conversión actual, ¿no? Sí. Bueno, parece que están cansados a esta hora. A mí me hace sentido, entonces lo que está escrito en Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Exactamente. Muy Entonces bien. ahora ya me hace, esto ya me concuasa más, ¿no? Lo que vamos a estudiar la próxima. Exactamente, justamente para allá vamos, si Dios quiere, estamos vivos el próximo martes. Bueno, yo nunca había desglosado tan detalladamente un capítulo y me sorprende eso de que el perdón de pecados es invisible. Y la sanidad es algo visible. Es tangible. Y es porque en verdad nosotros como humanos fallamos tanto que si fuera como de publicarse sería fatal. Entonces es invisible con la gloria de Dios. Así que esa es mi reflexión, que me queda así como dando vuelta. Y agradecer mucho la facilidad suya de entrar tan profundamente en un texto. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Miriam. Muy amable. Sí, Miriam destaca algo que es como el núcleo del pasaje, ¿no? Esta cosa de cómo la correlación que hay entre el milagro tangible y el milagro intangible. Solo añadiría que aunque la conversión es un milagro invisible, es que Dios sana tu corazón y lo hace que se reencuentre, que vuelva la comunión con Dios como la comunión que hubo en el huerto, que se rompió por la caída, y ahí toda la historia humana de tragedias y tumbos y retumbos por todos lados, y ahora que estamos en campaña presidencial donde todos ofrecen de todo, pero sabemos que la historia no irá mejor porque tiene que ver con la clásica historia humana de volver como a querer agarrarse la cola y vuelta y eso. Pero yo sí añadiría algo que aunque la conversión, a lo que destacaba Miriam, que justamente es como el núcleo del pasaje, la conversión, aunque es un milagro invisible, intangible, podríamos decir, sí se exterioriza y se tangibiliza en una conducta cambiada. Porque Jesús dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan? No descartar eso. Así que, muy bien. Me gusta cuando hay diálogo porque se enriquece mucho más la clase. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna afirmación, alguna pregunta? Podría decir también que de todo eso también se deriva la fe, ¿no? Es otro apartado, es otro estudio, pero de todo esto se deriva la fe que hay que tener en el unigénico, en el único, en Dios Padre, Jesús Hijo. ¿Tú te refieres, Cintia, al hecho de escuchar acerca de Jesús a través de la palabra como lo estamos haciendo? Sí, y lo que decía Miriam, o sea, si tú tienes fe y tus pecados te son perdonados y son dentro, intrínsecos, una cosa por dentro, y después te curas por fuera,
Esa es también parte de la fe, ¿no? Que tú tienes que tener en ese ser grandioso que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Es esa fe. Claro. La fe es todo un misterio, porque siendo una credibilidad sencilla en lo sobrenatural, que para la mayoría todos somos una pila de locos, o un montón de gente media, no sé, algún tipo de problema psicológico que vive de una fe nostálgica de un paisano que vivió hace 2000 años, pero en realidad la fe es todo un misterio, porque la fe, siendo tan humilde, por eso es que es tan maltratada y menospreciada, tan de la periferia del conocimiento humano, la fe cristiana me refiero, pero sin embargo la fe es la que, y aquí voy a decir algo que raya en una cosa rara, la fe es la que hace que Dios se mueva. La fe de simples mortales. La fe de simples mortales es la puerta abierta, la puerta entreabierta, que Dios necesita, ese huequito que necesita para meterse en la historia humana y en nuestras microhistorias y cambiarnos el horizonte, las ganas de vivir. ¿Me explico? Entonces, tan lindo, tan lindo. Lo del Señor todo es modesto. No hay que confundirse con Dios, que Dios no necesita ni currículum, ni títulos rimbombantes, ni parafernalia, con todo el valor que puedan tener todos los títulos, sino que Dios es tan glorioso, es tan excelso, que Él necesita lo mínimo para revelarse. Un libro tan modesto como la Biblia, un pesebre para que su hijo repose como recién nacido, pero tengamos cuidado que la sencillez de Dios no tiene nada que ver con su excelencia, su aparente sencillez. Nosotros generalmente vamos por la imagen, ¿no? Especialmente hoy día. Estamos en la cultura de la imagen, o no sé qué cosa. Bueno. Iván iba a reflexionar o habría notado bien cuando dijo que la ignorancia de la palabra es una de las faltas de fe, así dijo Pastor. Lo que decía, la ignorancia de la palabra muchas veces, o generalmente la ignorancia de la palabra, es causa de la falta de fe. ¿Sí? Me parece, ¿no? Ahí estamos. Es que bueno, me pareció importante haberlo anotado, porque a veces cuesta leer la palabra. Ah, sí, claro. Nos cuesta, nos da flojera, nos ponemos siempre la meta de leer la palabra en un año, empezamos los primeros meses y ya después, bueno, hablo por mí en realidad. Pero claro, y también estás hablando por mí. Es de reflexionar. A todos nos pasa. Pero es de reflexionar, porque solo así nos vamos a apasionar de todo, de Cristo, y de aumentar nuestra fe. Quería dejarme como último, como mensaje para mí esta noche. Ah, bueno, gracias. Bueno, eso nos viene a todos, ¿no? Nos viene a todos. Bueno, yo ya le encuentro a algunos un poco cansados, parece. No. Entonces. No, yo creo que estamos reflexionando. Bueno, sí es lindo eso, muy lindo poder reflexionar en torno a la palabra. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Bueno, gracias. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias. Buenas noches, gracias.